Ahora sí, nuevamente parece que algo pasó con la señal y se me fue todo acá. Dios les bendiga. Este es el real. Sí, estamos acá nuevamente, gracias al Señor. Y hoy estamos en el capítulo 7 del 21 al 23. Estamos a 6 versículos más o menos, ¿sí? A ver, veamos si estoy en lo correcto. Está casi llegando al final del sermón. 23, sí, al 29 son 6 versículos del final de este magnífico sermón del monte que hemos estado compartiendo. Así dice, leamos. Así dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Fuerte. Yo no sé, bueno. Desde el año pasado estamos caminando justamente a través de uno de los discursos más profundos de toda la Escritura, sin lugar a dudas, el Sermón del Monte, ¿no? Y está registrado en entre los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Mateo. Y yo quiero animarle que usted que vuelva a los Evangelios, vuelva a escuchar a Jesús. Porque este sermón no es simplemente un sermón más, una enseñanza más de Jesús, sino que es la introducción, es un manifiesto del reino de Dios. Y aquí Jesús, en esta primera gran, posiblemente, enseñanza que está haciendo con esta gran multitud, Él está con un propósito claro de formar discípulos. Ya ha llamado a 4 de ellos, por lo menos, 4 apóstoles, y está sentado allí también corrigiendo conceptos erróneos y estableciendo una nueva manera de vivir, una manera de vivir de acuerdo a la mentalidad del reino. Y realmente mi oración es que usted pueda ser motivado a través de este Sermón del Monte para acercarse más y más al Señor, para escoger, como ya he dicho repetidamente, y lo voy a seguir diciendo, la mejor parte, como María lo hizo, a los pies del Señor. Esa parte que no le va a ser quitada. Porque usted podrá saber muchas cosas, pero si no conoce a Jesús, si no conoce su palabra, ningún conocimiento le será tan valioso como si conociese directamente al Señor. Y a lo largo de todos estos sermones que he hecho yo, ¿no? Mensajes, yo he preparado sermones de este gran sermón del monte. A lo largo de todos estos mensajes, ¿no? Hemos visto que Jesús, a través de su sermón, está constantemente contrastando 2 sistemas. Por un lado, tenemos este sistema de la mentalidad del mundo, ¿no? Lo que significa la apariencia externa, la religiosidad superficial, la justicia humana y esta búsqueda perpetua, esta búsqueda, ¿cómo se podría decir? Una búsqueda de siempre querer el reconocimiento de otros. Esa es la mentalidad del mundo. Es también nuestra mentalidad humana, carnal, limitada, caída, como quiera llamarle. Y por otro lado está esta mentalidad del reino, que habla de la pureza del corazón, que habla de la obediencia interna, de la dependencia del Padre, de una vida transformada. Y ahora estamos llegando acá, como ya he dicho, casi al final del Sermón del Monte. Y Jesús ha enseñado una cantidad enorme de mensajes y empezó con la bienaventuranza. Después habló de la verdadera identidad de sus discípulos como sal de la tierra, luz del mundo. Les enseñó acerca de la verdadera justicia que tiene que existir
en los corazones de los ciudadanos de su reino. Él está hablando de su reino. Él está trayendo el reino a la tierra. El Rey de Reyes, que conoce muy bien cómo funciona su reino, está comenzando a enseñar cómo es y cómo es la gente que vive en el reino de Dios. Habló de la continua y permanente práctica espiritual que distingue a un discípulo, ¿no? Algunos aspectos característicos de un discípulo es que siempre va a estar dando, siempre va a estar orando, siempre va a estar ayunando, no como una circunstancia, no como algo circunstancial, sino que como un estilo de vida afianzado en su vida por ser un seguidor de Jesús, algo que no lo hace con peso, algo que no le es difícil hacerlo, ni siquiera algo que es extraordinario o algo que es eventual, sino que es regular, algo que es regular, pero que en todo lo hace para la gloria de Dios. No para ser visto por los hombres, no para ser un teatrero, para que la gente diga, mira qué generoso, uy, mira si cómo ora, uy, pobrecito, está, mira, se le ve en la cara que ha estado ayunando. No es así. Jesús está cambiando esa mentalidad que la gente había recibido indirectamente por la actitud y la conducta de los fariseos, de los escribas. Eso está enseñando. Está enseñando que un discípulo, ¿no?, tiene que aprender a poner su corazón y una confianza plena en el cielo que lo motiva a llevar, ¿no?, esa generosidad, ese ojo bueno, ¿no? Un discípulo que tiene plena confianza y vive en la paz, que significa buscar primeramente su reino y su justicia. Les ha estado enseñando que un discípulo que pueda hacer un juicio correcto es aquel que ya ha sacado la viga de su ojo. No dice que no lo haga, pero dice que para hacerlo primero hay que sacar, y tenemos que sacar la viga de nuestros ojos para ver si podemos exhortar, guiar, ayudar a nuestro prójimo que pueda tener alguna astilla en su ojo. Un discípulo que está ejercitado aquí en su vida de relación con el Señor, con Dios, con el Padre, para pedir, para buscar y para llamar, aunque haya silencio en el cielo. Quien persevere en esta forma de conectarse con Dios. Un discípulo que está ejercitado entonces para pedir, para buscar, para llamar. Discípulos que están dispuestos a escoger la puerta estrecha, a escoger el camino angosto, aquel que es de sacrificio, aquel que es difícil, aquel que es de negación, aquel que no es un simple camino, aquel que no es una forma simple de ser un creyente de iglesia que solamente se conforma con ir el día domingo, recibir todas las bendiciones que pueda recibir en ese lugar y volver a la casa y seguir con su estilo de vida. El creyente, el discípulo, el miembro del reino de Dios es aquel que va a estar siempre, siempre buscando la manera de agradar a Dios, porque esa es la manera que le conducirá a la vida. Una vida cómoda, una vida relajada, puede ser una vida cuyo fin es peligroso. Un discípulo, como vimos la semana pasada, que está atento para descubrir y para conocer los falsos profetas, los falsos maestros, estas falsas enseñanzas, estas falsas enseñanzas de la palabra de Dios, todas estas herejías que, así como ayer existían, hoy también siguen existiendo. Y ahora, en esta penúltima enseñanza, antes de llevarnos al cierre de su sermón, Jesús entrega una advertencia que es tremenda. Y es tremendamente dura. Sabe que cuando Él empieza diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego, como respondiendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en aquel día, el gran día del juicio, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Nótese. Y entonces dice,
les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y sabe que seguramente usted también lo ha hecho. Pero como he tenido que preparar este mensaje para hoy, he estado leyendo estos versículos una gran cantidad de veces, buscando la hebra, ¿no?, del mensaje, como se dice. Y a medida que he ido leyendo y a medida que nuevamente leo estas palabras, es algo serio. Es algo que debiera de alguna manera estremecer nuestra alma, sorprendernos. Porque, primero, estas palabras no son dirigidas al mundo incrédulo, por supuesto que no. Porque son dirigidas a quienes le llaman Señor, ¿no? Y en este sentido no es decir, oiga, el Señor tanto, no. Señor significa quien es nuestro dueño absoluto de nuestra vida. El kurios en griego, no en inglés, en griego. A quienes creen, a quienes han servido en su nombre, porque eso es lo que está diciendo. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nótese eso. Y sin embargo, el desenlace de esto es tremendo. Porque el Señor dirá, nunca os conocí. Y esta es una declaración devastadora, sobre todo. Imagínese que usted está en una relación con una persona, le reconoce, le hace favores a esa persona o trabaja para esa persona, sirve para esa persona, crees que lo está haciendo todo bien y de repente esa persona dice, mira, no te conozco. Pero el relato aún tiene un grado más profundo y mayor y más sorprendente, porque el Señor añade, apartados de mí. No como una corrección temporal, sino como una separación definitiva. Y finalmente expone la verdadera condición del corazón, que esto es duro. Hacedores de maldad. Y mire, yo le invito a sentarse ahí en un tiempo tranquilo y examinar con calma y buscar que el Espíritu Santo le guíe para que le hable mejor, obviamente, de lo que yo le puedo hablar o compartir. Y cuanto más uno medita en este pasaje, uno más siente el peso de su seriedad. Porque realmente somos discípulos de Cristo. Si usted es un discípulo de Cristo, tiene que detenerse y preguntar con honestidad, ¿no? Porque aquí la pregunta podría ser, ¿es posible estar tan cerca de Jesús y al mismo tiempo tan lejos de Él? Y esta es una palabra vigente. Es una palabra vigente porque la palabra de Jesús no pasará. El mismo más adelante va a decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, esta es una palabra para hoy también. Así como lo fue para ayer, también. No todo el que me dice Señor, Señor, es una palabra para hoy. Uno puede decir muchas veces Señor, Señor. Y una vez a veces lo dice generalmente en los momentos del llamado de emergencia. Señor, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero aquí hace una clara distinción. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es una advertencia que es para cada uno de nosotros hoy. Y esta enseñanza de Jesús, de acerca de la voluntad del Padre, la voluntad de Dios,
Jesús la ha ido desarrollando justamente a través de todo su sermón. En el 6.1 dice, guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres. La motivación correcta es hacer la voluntad de Dios, no es buscar la aprobación humana. No hacemos las cosas para que la gente nos admire, para que la gente nos ponga un buen nombre, sino que estamos buscando hacer la voluntad de Dios, porque la obediencia tiene que ser para Dios, no para la audiencia. No para que la gente diga, ay, qué lindo lo que dijo. No, no es eso. Uno tiene que ser obediente a Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Así enseña a orar. La oración está centrada en la voluntad del Padre, Padre nuestro. No en una oración centrada en nosotros. El discípulo verdadero desea y busca activamente, y nosotros debemos justamente desear y buscar activamente cuál es la voluntad del Padre. En Mateo 6, 16, 18, cuando habla del ayuno, Jesús enseña las prácticas espirituales, no con apariencias. No vamos a dar, ni a orar, ni a ayunar justamente para que la gente nos admire, sino que la voluntad del Padre se cumple en lo secreto. En el 6.33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces la prioridad absoluta es hacer la voluntad del Padre, y eso implica ordenar nuestra vida en torno al reino. En Mateo 7.12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. ¿Se acuerdan de eso? La voluntad de Dios se vive en relaciones concretas. Y en el 7.13 y 14 habla de la puerta estrecha versus el camino ancho. Y la decisión de obediencia, no hacer la voluntad del Padre, implica caminar por el camino difícil. Si alguien le ha dicho que ser creyente, cristiano, es tremendamente fácil, es una mentira. A veces se utiliza erróneamente el concepto de la gracia abundante. Entonces, para que usted pueda estar viviendo, no sé, en las nubes, pero la cosa no es así, porque en este mundo Jesús dice que tendremos aflicción. Y como creyentes, también tenemos que ser capaces de distinguir a aquellos que traen enseñanzas corruptas, porque es la obediencia la que produce fruto. Entonces, desde Mateo capítulo 5 al capítulo 7, Jesús ha repetido una y otra vez la misma verdad. No basta oír, no basta saber, no basta aparentar. El verdadero discípulo es aquel que hace la voluntad del Padre. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que podamos hacer su voluntad. Y aquí volvemos al activismo engañoso. Porque el activismo engañoso es aquel en que el hombre o la mujer de Dios no muestra en su vida una agenda sumamente ocupada, ¿no? Tal como estas personas supuestas que está hablando Jesús, hoy no profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, es decir, estaban sirviendo. Ese es el punto. Y lo estaban haciendo en el nombre de Jesús. No son personas que están en el mundo, son personas que están en la iglesia. No son personas pasivas, son personas que están activas. Podríamos decir también que no son nuevos, son personas que tienen experiencia. Alguien podría decir, oh, Señor, fui líder, acuérdate, yo era líder, estaba ahí todos los domingos, toda la semana, todas las reuniones de oración. Acuérdate, Señor, yo prediqué. ¿Cuántos sermones he predicado, Señor? Cientos de sermones. Señor, yo te serví por años con toda mi vida. Señor, yo fui diácono, fui pastor. Y Jesús podría decir,
nunca te conocí. Porque todas estas cosas se pueden hacer. Y aunque le parezca extraño, se pueden hacer humanamente. Claro que se pueden hacer. Pero la evidencia del verdadero discípulo es el que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Y aquí está la clave, ¿no? No es solamente confesar, no es solamente servir, sino que es obedecer. Y un verdadero discípulo entonces es alguien que vive bajo el señorío de Cristo, sometiendo su vida a la voluntad del Padre. Hay mucha gente que solamente quiere hacer lo que quiere hacer, no lo que Dios le ha dicho que haga, o no lo que Dios le ha dicho que no haga, que no siga haciendo. Y por eso es que a veces es tan difícil para un creyente tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no tiene la confianza ni el oído preparado para tener la certeza de que es la voluntad de Dios. Porque cuando se aprende a conocer la voluntad de Dios y entender qué es la voluntad de Dios para uno, entonces, a pesar de que todo el mundo le diga lo contrario, y a pesar que pareciera que usted está yendo en contra de la corriente, pero si usted está escuchando a Dios y conoce cuál es la voluntad de Dios y está practicando constantemente en su vida, entonces preguntarle a Dios, tener la convicción que es la voluntad de Dios lo que está haciendo, no le será difícil tomar grandes decisiones que pueden ser para otros algo extraño. Nunca os conocí, apartados de mí. Y eso no es disciplina, es juicio eterno. Y acá el punto es que nunca hubo una relación. Porque no basta llamar Señor, Señor. Jesús, tú eres mi Señor. Tantas veces que se cantan en las iglesias, ¿no? Se declara eso. Pero al final, con el estilo de vida, se niega absolutamente y rotundamente lo que se ha cantado. Hay que vivir bajo el señorío de Cristo. Y uno se puede preguntar, ¿pero cómo puedo vivir bajo el señorío de Cristo? Bueno, hay pruebas muchas veces que el Señor está permitiendo para que nosotros seamos capaces de vivir bajo su señorío. Pero es que es tan difícil esto. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿estoy sirviendo a Cristo o caminando con Cristo? ¿Estoy sirviendo a Jesús o estoy caminando con Jesús? ¿Tengo una agenda llena de actividades o una agenda llena de obediencia? ¿Tengo muchos títulos, mucha experiencia o estoy siendo transformado? Parece que es fundamental comprender que esta palabra no fue dada solamente para aquellos que escucharon a Jesús en aquel monte, sino que es también para nosotros. Y así es como que tenemos que leer. Así es como tenemos que leer la palabra. Siendo muy aplicados y muy concentrados en entender la realidad en que Jesús estaba predicando y qué es lo que estaba aconteciendo en ese día, en esos días. Pero también comprender que esa palabra también es para hoy, para nuestros días. Y así como en repetidas ocasiones he hablado y he señalado las características de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de los esenios, cuyas enseñanzas configuraban ese mundo religioso del judaísmo del primer siglo, de la misma manera las palabras de Jesús, cuando son proclamadas con fidelidad, siguen confrontando hoy, primero nuestras vidas,
sigue confrontando hoy las estructuras religiosas que se levantan, incluso alrededor nuestro. En nuestra misma iglesia podemos estar descubriendo estructuras religiosas. Y yo invito a los consiervos que puedan estar escuchando a meditar cuáles son las estructuras religiosas que se han levantado. Casi en forma natural se levantan estructuras religiosas. No, es que lo hemos hecho de esta manera. No, así tiene que estar ordenado esto. No, allá tiene que estar el púlpito. No, aquí tiene que estar esto otro. Una serie de cosas externas que al final llegan a ser una forma de contenernos en una estructura religiosa y hacernos sentir bien, hacernos sentir cómodo, pero no nos damos cuenta de que en esa comodidad de hacernos sentir bien, podemos estar perdiendo lo que es más esencial, de tener esta comunión con Cristo, de andar con Cristo, de caminar con el Señor. Y en medio de todo lo que servimos, siempre estar atentos de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque Dios está pidiendo que lo hagamos. Y Dios nos está diciendo la manera que lo hagamos. Por eso necesitamos volver una y otra vez a las enseñanzas de Jesús. Porque ellas poseen, escuche bien, una primacía, ¿no?, revelacional. Es decir, la palabra de Jesús constituye el proceso revelatorio de Dios. Él muestra a Dios. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, le dice Tomás. Obviamente toda la escritura es inspirada por Dios, pero no toda la escritura, no toda la escritura ocupa el mismo lugar en la economía de la revelación. Un día vamos a tener un tiempo para compartir esto que es un poco más profundo. Pero déjeme decirle que Cristo, Jesús, no es simplemente una voz dentro del texto bíblico. Escuche bien esto, porque Él es la palabra final de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Déjeme leerlo bien. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, si tiene su Biblia, búsquenlo para que sepa que estoy diciendo lo correcto. En el principio dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el 14 va a decir, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el verbo, Él es la palabra. Por lo tanto, dentro de nuestra Biblia, la palabra de Jesús es suprema. Comprendan bien. Si no lo comprenden, ora al Señor para que el Señor les dé entendimiento. La voz de Jesús no es simplemente una voz más dentro del texto bíblico. Él es la palabra final de Dios. Los apóstoles no hablan por encima de Cristo, sino desde Cristo. Por lo tanto, leemos toda la Biblia a la luz de Jesús, porque en Él la revelación alcanza la plenitud. Escuche bien. En Cristo Jesús, la revelación alcanza su plenitud. Si usted no dedica tiempo, el tiempo necesario, para conocer esta revelación de Cristo, difícilmente va a poder comprender lo que enseñaron los apóstoles. Lo que enseñó Pablo, lo que enseñó Pedro, lo que enseñó Juan, está justamente aquí, en esta roca, en Cristo. Allí está el fundamento. Por lo tanto, si no nos decidimos tomar el tiempo o dejar todo el afán de todas las cosas que hacemos, de todas nuestras actividades, de todos nuestros estudios, y no vamos a los pies de Jesús en humildad para reconocer que Él está sobre nosotros
y que escuchar su palabra es la mejor parte, entonces difícilmente vamos a entender quién es Él. Difícilmente vamos a tener el oído acostumbrado a escucharle. Y Jesús quiere de esto. Quiere que usted le llegue a conocer verdaderamente. Quiere que comprenda quién es el Alfa y el Omega, el Amén, el Verbo como recién lo hablamos, el Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo de Dios, el Buen Pastor, la luz del mundo, el camino, la verdad, la vida, el Juez, el Salvador, el Redentor. Él es nuestro Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. ¿Cuántas veces ha escuchado esa palabra? Pero ¿qué significa para usted que Jesús es el león de la tribu de Judá? El Rey de Israel, el Santo, el verdadero, el Príncipe de paz, el autor y consumador de la fe, el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos, la cabeza de la iglesia. Ese es nuestro Jesús, la imagen del Dios invisible, el esposo, la roca, la piedra angular, el mediador, el sumo sacerdote, el pastor y obispo de las almas, el testigo fiel, el resplandor de la gloria de Dios, el pan de vida, el agua viva, la vid verdadera, la puerta, el camino nuevo y vivo. Y muchas otras imágenes más que podríamos estar por mucho rato más hablando. Por eso que es tan importante que nos acerquemos a Él, para que comprendamos exactamente de sus labios, de sus enseñanzas, cuál es nuestra posición en el reino de Dios. Porque si usted tiene eso, no importa si usted jamás ha podido orar por un enfermo, no importa si usted nunca ha podido liberar a una persona de demonio. Pero si usted tiene esa relación con Dios, podrá decir, yo lo conozco y Él me conoce. Es más importante una relación con Jesús. Porque al final los dones impresionantes y visibles que puedas tener nunca van a ser una garantía que Jesús te conoce. Pero una vida rendida a Jesús, a su voluntad, a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, sí lo será. Volvamos a los pies de Jesús para escuchar de Él y a partir de Él podamos comprender correctamente toda la palabra de Dios. Dios les bendiga, sean muy, muy bendecidos.